Bueno, pues bienvenidos a todos al primer programa de Chilling Dream Night, que ahora mismo estaréis diciendo, María, ¿esto qué es? No estoy entendiendo nada. ¿Cómo que Chilling Dream Night? ¿Estás sola? ¿Estás acompañada? Ahora mismo no hay nadie. Es una sección nueva que me he inventado en la cual pues voy a estar sola hablando de temas que yo considere que son así un poco más íntimos o entrando más en profundidad que lo que solemos hablar en los programas normales, que la verdad que se suele quedar todo bastante un poco como en la superficie. Así que nada, vamos con la intro y ahora empezamos con el programa. Bueno, pues voy a resumir un poco en lo que va a consistir el Chilling Dream Night de hoy. Vamos a hablar de un tema que está muy relacionado con lo que hablamos con Judy Hasso en el programa anterior, que era pues sobre buscar piso, vivir sola y tal y cual, pero entrando mucho más en profundidad. Para los que os preguntéis cuánto tiempo va a durar el Chilling Dream Night, la duración del programa es de 15 minutos aproximadamente. Puede ser 10, puede ser 20, pero no va a ser 30 o 40 como suele ser un programa normal, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar en temario ya, como si fuera esto una clase. Vamos a entrar en tema que, pues nada, yo quería hablar sobre todo del tema de vivir sola, que hay muchas cosas que pues con Judith no nos dio tiempo a hablar. No sé si habéis visto el programa, si no os lo recomiendo porque la verdad que está muy guay. Y yo quería lanzar una pregunta al aire. La pregunta es la siguiente: ¿vosotros habláis solos o solas? Porque yo tengo un problema, y bueno, un problema no, que realmente no es un problema, que yo soy una persona que hablo mucho a nivel general, o sea, yo soy una persona que hablo bastante, por eso tengo un podcast, pero cuando estoy sola tiendo a hablar también un montón, reflexiono conmigo misma y sobre todo también una cosa que hago es preparo mucho los programas, que eso realmente no es hablar sola como tal, sino que eso es como ensayar. Pues a lo mejor viene Judith y me pongo a, yo que sé, a pensar y digo, me pongo a hablar como en voz alta las ideas que tengo para ver si tienen sentido, para ver si no tienen sentido, pero eso forma parte un poco más de lo que es ensayar un programa. Pero hablar sola como tal, lo he hecho muchísimo, o sea, lo he hecho una barbaridad. Yo pienso, por ejemplo, en cuarentena, cuando nos encerraron, en ese momento, yo me acuerdo de que yo empecé a hablar sola, pero así para arriba, o sea, era muchísimo. Reflexionaba un montón conmigo misma. Yo creo que era porque me volví un poco cucú, de verdad, estar encerrada, que eso a mucha gente le ha afectado, y yo creo que a mí me afectó en ese sentido. O sea, en ese sentido de, yo qué sé, hablaba sola un montón, reflexionaba, me ponía a pensar, tenía conversaciones conmigo misma que yo decía, hostia, es que me estoy pasando, ¿sabes? O sea, yo no sé si eso es normal o no es normal, porque la verdad que yo no tengo ni idea. Me encantaría de verdad que viniera un psicólogo o una psicóloga, hago un llamamiento por si alguno quiere venir a que me explique y a que me cuente cosas sobre el cerebro, porque de verdad que me interesa una barbaridad. Y en ese sentido también, o sea, porque hay personas que hablan solas y porque hay personas que no, y porque hay personas que hablan más solas y otras que no. Yo, por ejemplo, de tanto que hablo hasta en sueños, o sea, yo me pongo a hablar, me pongo a chillar, o sea, creo que dormir conmigo puede ser una aventura, o sea, literalmente puedo salir por cualquier lado, soy sonámbula, de todo. Bueno, esto no sé a qué venía, pero la verdad me he desvariado. Que nada, que al final el tema de estar sola, ya poniendo un poco más seria, el tema de estar sola, no me voy a basar en estos 2 meses que llevo viviendo sola porque no tengo experiencia como para poder decirlo por lo que llevo viviendo ahora, pero me voy a basar en yo me he criado como hija única, o sea, yo lo explico para que se entienda un poco el contexto. Entonces, yo he estado mucho tiempo sola, en plan, he estado con mis padres, pero no he estado con yo tengo 2 hermanos, pero bueno, es un follón, da igual. Al final, quería explicar que yo me he criado como hija única. Y el hecho de estar casi siempre sola, porque yo de pequeña tampoco es que fuera la persona más social del mundo. Yo de pequeña era bastante tímida, tenía muchos problemas para relacionarme con la gente que no fuera literalmente mis 4 amigos, me costaba mucho salir de ahí y la verdad que lo pasé un poco mal en ese sentido y entonces pues me he acostumbrado mucho a estar sola, a aburrirme sola, a divertirme sola y hasta los 15 más o menos, o sea, hasta que ya era mayorcilla, que al final yo creo que mejoré por el tema de empezar a hacer vídeos a YouTube, que yo empecé a hacer vídeos con 17, 16 aproximadamente, y eso me cambió un poco el chip. El hecho de eso, de pues, estar sola y pasar mucho tiempo, también te obliga un poco a aprender a aburrirte. O sea, yo creo que estar sola y aprender a aburrirte y decir, joder, es que estoy súper aburrida, o yo qué sé, al final es que no todo es divertido, o sea, no estás en tu casa y dices, joder, que bien me lo estoy pasando, no, también hay veces que estás súper aburrida, que estás con el ordenador, que no sabes ni qué ver, que tienes ganas de ver algo, pero es que nada te llama la atención, es como un cúmulo de aburrimiento que tienes en tu cabeza, pasas 50.000 horas con el móvil y eso también pasa, y pasa que también te divierte muchísimo. Yo soy una persona que personalmente me divierto un montón estando sola, la verdad, creo que llevo ya
como mucha experiencia en eso y he aprendido a divertirme y es más, el podcast, por si no lo sabéis, o sea, a mí me ocupa mucho tiempo en mi cabeza y tengo siempre algo que hacer, entonces como que mi tiempo que a lo mejor digo, ay, estoy aburrida, en vez de ver una serie me voy a poner a hacer no sé qué del podcast o no sé qué, no sé cuánto, me quita mucho tiempo. Yo creo que recomiendo para las personas que vivan solas o pasen mucho tiempo solas que se monten un proyecto o que piensen en algo que su cabeza esté ocupada, porque si no te pones a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y a pensar en tu vida, que al final o sea, puede entrar en un bucle que, joder, ¿sabes? Yo personalmente no lo recomiendo porque yo he entrado en ese bucle también y me pongo a pensar y en qué hice cuando tenía 12 años, el 12 de abril, que fui a no sé dónde. O sea, yo soy ese tipo de persona y me como mucho la cabeza. Entonces, recomendación personal, créate un proyecto, hazte un podcast. O sea, hazte un podcast, que hay pocos ahora. Que nada, eso. Yo creo que al final, cuando vives solo o vives sola, te pueden pasar pues cosas buenas, cosas malas, vas a vivir muchas experiencias. Yo creo que es una cosa que te forma y que un poco te prepara y te va preparando un poco para el futuro. Yo creo que el tema de eso, de estar físicamente solo o sola viviendo, a mí me han pasado muchas cosas. Yo, o sea, quiero que sepáis que el Chilindrין Night es un poco algo más íntimo, en lo que pues voy a contar algunas cosas que me han pasado, para que vosotros lo sepáis también y por si, yo qué sé, por si voy a ayudar a alguien, pues guay, ¿sabes? A mí eso también me molaría. Que, por ejemplo, una de las experiencias más malas que yo he vivido viviendo sola, porque, o sea, en ese momento estaba físicamente sola, no en este piso, sino en otro piso que estuve en Madrid, estaba físicamente sola, fue cuando hubo toda la movida del COVID, que no podíamos viajar por España, todo ese rollo, para que os pongáis en contexto. Yo cogí el COVID en ese momento, que era como la primera cepa del COVID, que era súper fuerte, no sé qué. Yo lo cogí y yo estaba sola en el piso, sola. Lo pasé muy mal, pero muy mal, rollo, muchísima fiebre. Me costaba, a veces me costaba respirar, lo pasé fatal, sinceramente. Fue un momento muy jodido, lo pasé muy mal. Yo hablaba con mis padres y no podía ni ir, evidentemente, porque tenía el COVID. Y es que nadie me podía ayudar. Nadie me podía ayudar porque en ese momento España, o sea, el país, bueno, el mundo en general, pero hablando en plan a nivel nacional, estaba todo que tenías que buscar justificante para ir a tu casa. Y el policía diciéndote, oye, ¿a dónde vas? Y yo, a tu casa. ¿Y por qué? Bueno, pues porque voy a mi casa, señor. O sea, no lo sé, ¿sabes? Pero lo pasé muy mal y al final yo creo que un poco en esos momentos en los que estás sola y te pasan esas cosas malas, porque de verdad lo digo que lo pasé muy mal, un poco tu instinto de supervivencia sale, ¿no? Y de repente pues te das cuenta de que intentas un poco sobrevivir de alguna manera y dices, vale, joder, tengo 40 de fiebre, no se me quita la fiebre con absolutamente nada, no tengo ganas de hacerme la comida, no tengo ganas de fregar los platos, no tengo ganas de nada porque es que no tengo fuerzas, o sea, es que no tengo fuerzas. Era lo que yo sentía todo el rato. Y lo tienes que hacer y no hay otra manera de hacerlo. Yo me acuerdo que ese momento que tenía el COVID, cuando me encontraba medio bien, cuando me empecé a encontrar bien de puedo comunicarme con la gente, me descargué el Among Us, que en ese momento estaba súper de moda, y me puse a jugar y me pasaba literalmente horas jugando ese juego. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás sola, te tienes que buscar algún tipo de distracción, te tienes que buscar algo para hacer, porque si no, tu cabeza se puede ir por otro lado y tienes que tener mucho cuidado. También depende un poco de la fuerza mental que tengas y de si has tenido experiencias ya estando sola o de si siempre has estado acompañado de 4 hermanos y tu familia y siempre has tenido distracción, siempre has tenido gente con la que estar, o de si te has criado un poco como yo, que es rollo hija única y al final pues te crías de una manera que es totalmente diferente, pasas muchísimo tiempo sin nadie aparte de tus padres y más yo que era muy tímida de chica. Al final con esto quiero llegar pues a la conclusión, ¿no? Que yo aquí me enrollo mucho y tengo poco tiempo para hablar realmente. Y es el hecho de que yo le recomiendo a todo el mundo que viva la experiencia de vivir solo, vivir sola. Lo que digo, no por estos 2 meses que llevo viviendo en el piso, que no tiene nada que ver, sino estoy hablando por otras experiencias, de que me he encontrado físicamente sola mucho tiempo en un sitio determinado. Bueno, en un piso, la verdad. Entonces, pues, te conoces mucho, aprendes a cómo eres, cómo te comportas a medida que te pasan ciertas cosas. Cuando te pasan cosas malas son momentos jodidísimos porque te ves sola en ese momento. Y a ver, yo evidentemente me pasa lo del COVID ahora, me pasa cualquier otra cosa y llamo a mis amigos o vienen mis padres o se soluciona de otra manera. Pero en ese momento era como un punto muy específico en los que me pasó eso, que no había solución de que yo viera a nadie y que nadie me ayudara, ¿sabes? Porque en ese momento era toda una locura. Pero bueno, que al final que me enrollo como una persiana. Que a lo que quiero llegar es que le recomiendo a todo el mundo que lleva la experiencia
y un poco salir de tu zona de confort en el sentido de, oye, ¿por qué no? Voy a probar la experiencia, voy a, a ver cómo me comporto, a ver si estoy preparada para vivir sola. Yo creo, o sea, yo ahora mismo vivo sola porque creo que estoy preparada para eso y porque creo que es el momento de hacerlo. Yo tenía ganas ya de vivir sola y ahora es el momento, ahora estoy haciéndolo y la verdad que creo que estoy súper cómoda, tengo a mis amigos, mi familia viene de vez en cuando desde Málaga que suben a verme aquí a Madrid. Y no sé, y no, evidentemente estás sola, no es lo mismo compartir piso que vivir sola y que vivir en un colegio mayor, que fue lo primero que hice. O sea, es que son como tres cosas totalmente diferentes. Colegio mayor, vives con 150 personas en un mismo sitio. Compartir piso, pues compartes pisos con alguien y aquí estás tú. En plan, tú, tu orden, tu desorden, tus pensamientos, tu tal, tu cual, tus amigos que vienen, que entran, que salen. Es una vida totalmente diferente. Yo creo que la gente que viva sola me puede entender y quiero que me cuenten si, o sea, quiero que me contéis si habláis mucho solos y solas, porque a mí eso la verdad que me genera muchísima curiosidad. Yo ahora, personalmente, creo que hablo mucho menos, muchísimo menos. Tengo como, no sé, no me doy cuenta. Yo cuando hablo mucho sola me doy cuenta y digo, joder, ¿qué coño me está pasando? ¿Sabes? O sea, no me puedo callar. Pero ahora es más eso, pues ensayar los podcasts o pero no tanto de tener pensamientos conmigo misma en voz alta, aunque a veces sí, pero te digo, ¿sabes? Como si esto fuera como si tú estuvieras aquí. Y realmente ahora si lo piensas, es que mi cerebro ahora mismo va como muy rápido porque tengo como muy poco tiempo para querer contar muchas cosas, ¿no? 15 minutos al final a mí se me hace muy corto. Pero que ahora si lo piensas, estoy hablando sola, en plan, porque estoy yo, el micro, la cámara, y es que no hay nadie, o sea, no hay nadie más. Entonces, pues eso realmente estoy hablando sola, lo que pasa es que está como un poco justificado porque hay una cámara, pero es que estoy teniendo pensamiento en voz alta y realmente no hay nadie aquí. O sea, cuando nosotros grabamos el programa normal, el Chilindrín, pues está siempre un invitado, tengo a mi equipo detrás y está todo que no tiene nada que ver. Además, esto me recuerda un poco al formato YouTube porque estoy aquí hablando a la cámara como cuando tenía 17 años y la verdad que se me hace un poco raro, porque pasar de tener la cámara ahí y ni mirarla y tal y cual a de repente estar aquí hablando como, yo qué sé, como cuando hacía vídeos, pues la verdad que me resulta nostálgico. Yo creo que la palabra es nostálgico. Que también creo que eso está relacionado porque cuando yo grababa vídeos a YouTube, yo hablaba mucho más sola en ese momento, en plan, porque era como, hablaba sola con la cámara y no sé, mis pensamientos y todo lo decía en voz alta y era como mucho más, era todo como, todo lo hablaba sola y recapacitaba y no sé qué, y todo en voz alta. Y la verdad que no sé, me gustaría saber por qué pasa eso en el cerebro y porque hay gente que sí lo hace, gente que no, no sé, que la verdad que eso, que nada, es una pequeña charla que tengo con vosotros de vez en cuando me surja lo del tema del Chilindrin Night, que también te digo que no es fácil encontrar invitado cada semana, o sea, eso lleva su trabajo y no lo hago por eso, sino que simplemente lo hago porque hay veces que también a una le apetece decir, vale, pues voy a estar sola, voy a tener una conversación más corta, quiero ver cómo funciona esto en vosotros, si os gusta, si no os gusta, aparte esto es como algo más personal. Y bueno, al final pues os cuento un poco mis experiencias con ciertas cosas, os cuento pues, yo qué sé, ya lo veréis poco a poco, que estos van a ser temas como un poco más profundos, ¿sabes? Por llamarlo de alguna manera. Yo creo que puede molar y yo creo que tampoco voy a contar mi vida personal, evidentemente, porque no quiero eso, pero quiero un poco que a ver si alguien se puede sentir identificado o identificada conmigo, en este caso, pues hablando del tema de vivir sola, que te pasen cosas jodidas y que te pasen cosas que en ese momento digas, hostia, estoy muy jodida y estoy físicamente sola, y cómo lo soluciono y cómo funciona mi cerebro y cómo activo ese instinto de supervivencia de no tengo nada que me ayude, no tengo nadie que me ayude, yo tenía el COVID, no podía salir a la calle a comprar nada. Es que en ese momento era todo muy jodido, o sea, poniendo el ejemplo del COVID, no podía hacer nada. Tuve una amiga que me trajo la compra a casa, me la dejó en la puerta y se fue, o sea que de verdad, si no llegase por eso, bueno, la podría haber pedido también, pero que al final son maneras de buscarte un poco y sacarte un poco las castañas del fuego, ¿sabes? Por llamarlo así. Pero, pero bueno, nada, espero que os haya gustado esta charla y quiero que me comentéis a ver si yo qué sé, si habéis sentido identificados, si os veis preparados o preparadas para vivir solo o sola, si lo hacéis ya, en qué situación a lo mejor os podéis encontrar de mira, pues creo que el año que viene me molaría vivir sola, creo que ahora mismo no es el momento, creo que, ¿sabes? O sea, como que eso me molaría que me lo comentaseis, la verdad. Así que nada, eso, espero que os haya gustado mucho este nuevo formato. La ambientación y todo, las luces, todo cambia. Así que nada, nos vemos el próximo domingo con un invitado que va a ser la hostia, porque además esto cuando lo estáis viendo, antes de este programa hemos grabado del invitado, que es un cantante
a nivel nacional súper top, súper, súper, súper guay. La verdad que yo tenía muchas ganas de que viniera. Y nada, tenéis todo por las redes sociales, que ahí voy a anunciar antes, siempre lo pongo 3 o 4 días antes, suelo poner quién viene, porque además hemos hecho una promo muy guay para que veáis quién viene. Así que nada, os recomiendo que nos sigáis a la cuenta del Chilindrín, porque ahí ponemos siempre todo, tal y cual, anunciamos, preguntamos siempre a la gente, oye, ¿qué opinas de este programa? Siempre me gusta mucho interactuar con vosotros, la verdad. Así que nada, eso. En esto se queda este primer Chilindrín Night. Espero que os haya gustado, comentadme cosillas, lo que os he dicho. Y listo, os animo a todos a vivir solos y a vivir solas. Creo que es una experiencia guay, creo que hay que aprender a pasar tiempo con nosotros mismos porque en algún momento de la vida nos tocará. Así que eso. Nos vemos el próximo domingo a las 8. Esto ya sabéis, como siempre digo, lo podéis escuchar en YouTube, Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music. Así que nada, nos vemos el próximo domingo a las 8 y un besito muy fuerte.